democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:55. Después de esta presentación, controversia, iniciativa de cohesión de una fuerza importantísima para los ecuatorianos, el sector campesino, el sector indígena, los ciudadanos que habitan en las grandes urbes y que están pendientes como antenas receptoras de lo que pasa en el campo para transferir al poder público enmiendas o concreciones importantes para mejorar su nivel de vida. Están hiperdivididos. Pero digo, antes de topar este tema, quiero ofrecerles un interesante análisis flash, un análisis flash que lo estamos discutiendo acá en nuestra redacción a efectos de poder dar a conocer a ustedes el impacto que significará que un gigante bancario en Europa, el Deutsche Bank, este gigante, se derrumbe definitivamente. Ya se derrumbó en las bolsas y dicen que es el próximo Lehman Brothers. Ustedes recuerdan cómo ocurrió ese comienzo de crisis que fue zanjado después de que muchísimas empresas y corporaciones, especialmente de la Unión Americana, cayeron abatidas. Entonces, estamos hablando, si es que se cae este banco alemán, de una situación muy difícil para la banca europea. Puede ser también el señor economista Prado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Bueno, doña Fanny Campos Auqui, señor economista Auqui Tituania, por el hecho de que somos paisanos, perdonen por esta forma como les presento, además no son muy nutridos ustedes en formalidades, de manera que bienvenidos, muchas gracias. A la distancia quiero también saludar con mucho respeto a Jorge Herrera, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Quiero saludar también al asambleísta Lourdes Tibán. Y bueno, tratar de ver si intercambiamos algunas opiniones. La primera, conozco que Auqui Tituania, el exalcalde de la ciudad de Cotacachi, que ha tenido conexiones también o propuestas, por lo menos en un par de ocasiones, para integrar binomios populares para la institucionalidad democrática del país. Me refiero que han sido dos las oportunidades en que le han planteado esa posibilidad, y esto más bien ha servido desde nuestro ángulo de observación como una separata de los sectores de base del sector indígena. Usted me dirá por el contrario, ahora tenemos un gran movimiento que se denomina gente, mismo que estamos con la clase media, no solamente es, entiendo yo, un movimiento indigenista, es captación global de adeptos con ideas nuevas, esclarecedoras, frente a lo que está ocurriendo con los segmentos indígenas de nuestro país, que se encuentran totalmente dispersos. Y esta atomización sí que preocupa. También nos explicará en contados instantes su compañero de diálogo en el estudio. Bueno, ¿qué es gente, mi querido Auqui? Licenciado, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, el año electoral en Ecuador ha empezado con intentos de diálogos abiertos, públicos, francos, en pos de buscar la unidad, lo cual yo reivindico
que ese paso lo di hace 4 años. Fui incomprendido indudablemente por la cúpula del movimiento Pachacuti que dirigía en ese entonces, pero con el conocimiento de la directiva, con el conocimiento de compañeros de base, se dieron estos acercamientos y conversaciones. Cuando don Guillermo Lasso propuso esta participación conjunta, reconociendo todo el contenido de la lucha histórica del movimiento indígena y el aporte que nosotros habíamos hecho a la democracia ecuatoriana. No fue un simple cálculo electoral. Yo pienso que aquí fue un reconocimiento y una apuesta a que podemos construir un nuevo Ecuador plurinacional, solidario, honesto y muy productivo desde las vertientes distintas que somos el Ecuador. El ensayo que se estaba haciendo con la lista 35, ya se estaba viendo los errores y los fracasos que estaban acumulando. Y obviamente una planificación basada en el flujo de ingresos, el chorro de ingresos por el alto precio del petróleo, no es sostenible en el tiempo. Además, el modelo populista tampoco, ni de izquierda ni de derecha, un modelo populista no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, se agota, ¿no? Se agota especialmente porque hay demagogia. Cuando la chequera se reduce también. Indudablemente. Y se ven en dificultades, ¿no? Se entontecen, no saben qué hacer, improvisan más de la cuenta, ¿no? O sea, la planificación de una constitución para 300 años, por ejemplo, se les viene abajo. Esto de los 41 millones del ISFA es un juego frente a lo que están haciendo con la Constitución, lo que ya han hecho, la metida de mano a la justicia, robarnos esa esperanza y esa posibilidad de que los ecuatorianos podemos estar entre las mejores naciones del mundo. Pero el presidente no ha permitido que se roben la confianza de nadie, ni la esperanza de nadie. Bueno, yo pienso que si evaluáramos el cumplimiento de nuestros principios básicos del buen gobierno, de la maquilla, mayuya, mashua, el señor sale en deuda con nosotros. Sí. Pero bueno, hace 4 años yo hacía esta propuesta. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué en tiempos de crisis, en tiempos en que la democracia se nos estaba achicando, en tiempos de que la libertad de expresión se golpeaba permanentemente, en tiempos de que la corrupción campeaba, ¿por qué no nos unimos? Hay voces que han pasado a corear también a Correa, porque les dieron una embajada, porque el cuñado se fusiona con el embajador y comienzan a gritar no a la derecha y convencen al señor presidente de la CONAIE, lo convencen al señor presidente de Pachacuti. Se toman estos dos ámbitos que son muy respetables y numerosísimos, hay que reconocerlo, y bueno, por ahí comienzan los toros. Sí, entonces, lo que a mí me gustó mucho es la pelea que les ha dado, por ejemplo, Fanny Campos, en decirles claramente, vean compañeros, el sentarnos a conversar en unos momentos de hondo drama nacional no es malo, pues, no es perder la ideología. La izquierda puede, cohesionada con otros movimientos, no necesariamente que se van a autodenominar de derecha, conservadores, pese a que no es ningún pecado, pues no, son ideas, son ideologías, son visiones de la gente que hay que respetar. Y un movimiento macro de las dimensiones y de las responsabilidades históricas de una CONAIE o de un movimiento Pachacuti y otros organismos o movimientos como el suyo, todos son respetables. Este momento lo que exigen es unión. La unidad puede llevar al país, no solamente al grupo interesado, a niveles de acierto en el escogitamiento del camino para combatir lo que estamos soportando durante 9 años. Por lo menos así piensa este periodista y creo que la mayor parte de la gente. Pero le caen a Fanny Campos, le alborotan. Y también Fanny saca lo mejor de su pecho y defiende. Pero crisis
desunión, y no con la derecha, y no con la derecha. Este ambiente, le pido a Fanny que se digne más o menos graficar. El sentarse a conversar no implica perder su ideología. ¿No descarta usted una nueva reunión con el movimiento Pachacutic tras el fracaso que ocurrió en la Avenida de los Granados 16 de diciembre hace muy pocos días? Muchísimas gracias. Bueno, yo no le vería en la perspectiva de un fracaso. Nosotros tuvimos un buen sentido de convocatoria. ¿Le asistió la gente? Asistió la gente, ajá, todos los partidos y movimientos. Le faltó muñeca, creo. A ver, realmente nosotros estamos satisfechos con el trabajo que se hizo y pensamos que la decisión que se tomó desde la Coordinación Nacional en dar seguimiento a este hecho fue más bien pensar en la crisis económica, política, social, jurídica de nuestro país. En esa perspectiva propusimos, ¿por qué no hablar antes de candidaturas de alianzas de estos problemas? Entonces, ¿cuál era la idea? Hacer una hoja de ruta para que todos los sectores políticos, organizaciones sociales, pues pongamos lo que nosotros sentimos frente a toda esta coyuntura de crisis. Tal vez le faltó socializar esta propuesta antes de llevarla al seno de la CONAIE. Como coordinadora nacional, nosotros tenemos 24 coordinadores y también tenemos autoridades. ¿Ya? Y dentro de esta comisión también tenían que ver los asambleístas, los prefectos, por eso es que siempre el trabajo se lo ha hecho con este tema de coyuntura. Pero usted llevó un universo totalmente disperso, ¿no? Complicadísimo. ¿Sabe? Pero nosotros pensamos que dimos el punto de que es necesario pensar primeramente en nuestro país. Si bien es cierto, nosotros, el sentarnos con diversos no es perder la ideología. El sentarnos con diversos en esta coyuntura política, económica, esta situación difícil del país, es mirar que el país está desesperado. ¿Qué vamos a hacer frente a la crisis política, económica más que todo? Hoy es el momento de analizar esta crisis económica que el país está viviendo, pero de pronto viene la mala información de que ese día se va a hacer la desinformación de ciertos dirigentes, puede ser de ciertos dirigentes que ya están hasta de candidatos, que decían que el 27 de enero se va a firmar la alianza con los de la derecha, cosa que por nuestra mente nunca pasó. Nosotros hemos sido muy claros. Ningún compromiso con los sectores de la derecha. No tenemos, el compromiso nuestro es con el país. El compromiso nuestro es con las resoluciones que salen en ese momento. Cuando se dice hacer este acuerdo nacional con movimientos afines, con movimientos y la sociedad civil, usted no puede pararse en la puerta. Usted no es de izquierda, usted es de la sociedad civil. ¿Se entiende? El país. Claro. Entonces nosotros dimos apertura para hablar sobre la hoja de ruta que presentaba Pachacutic. Y sencillo, lo primero era hablar las soluciones a la crisis económica, lucha contra la corrupción, defensa de los derechos de la naturaleza, diálogo plurinacional e intercultural, ejercer a plenitud la autonomía de las prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, la seguridad social, la reforma constitucional y las reformas legales que íbamos a tener frente a todo este proceso. Doña Fanny, me hace la fineza, me da una chance este momento para transferirle al presidente de la CONAIE que nos está atendiendo, y muchas gracias por aquello, a Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Transferirle que esta propuesta de agenda requería de una masiva concurrencia de todas las visiones para poder salir airosos con ese reto y ese desafío. Yo creo que ese reto y ese desafío no podían cumplirlo exclusivamente la CONAIE, así sea fusionada con el movimiento Pachacutic, que es el brazo político de la CONAIE. Porque simplemente hay también muchísima gente en estos otros ámbitos. Entonces, para primera conversación, había que tener una amplitud, digamos si es posible,
una especie de receptividad plural, un comportamiento más abierto, y ver qué dicen los demás, pues no, especialmente los que somos blanco mestizos y que seguramente tienen otro género de visiones y otras ideologías o están inmersos en otros partidos políticos, y eso no ocurrió. Fue la falla de quien invitó, digamos, a esta gran conferencia o este gran encuentro o reencuentro, para el caso de ustedes, de todos los sectores indigenistas, de todos los sectores indígenas, de todos los sectores que tienen mucha simpatía con la CONAIE y mucha identidad con Pachacuti. ¿Por qué ustedes no le dieron otro tipo de tratamiento y solo se refirieron a que ustedes no hablan con la derecha, que no hacen pactos con la derecha, no les soportan a la derecha, no quieren nada con la derecha? Y además, ¿quiénes estaban ahí representando a la derecha para ver si realmente ustedes tenían un inventario acertado de las personas que llenaron esos salones de su institución, de la Confederación Nacional Indígena Ecuatoriana y de Pachacuti, creo que era el local? En todo caso, le dejo con la audiencia para que haga una nueva explicación, pero rematando con este reto, usted, si nuevamente se reúnen, ahora sería el anfitrión, póngase usted, solamente invitaría a la gente de la CONAIE y del movimiento Pachacuti, o sería una invitación abierta como intentó hacer Fanny Campos, presente aquí en los estudios de la cadena Democracia? Muy buenos días, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias a todos los oyentes en el país y a la compañera Fanny, a todos los que encuentran en este espacio del panel, pues un saludo cordial. Darle la oportunidad de aclarar al país entero, al mundo, de que, bueno, en principio, pues la CONAIE es una estructura histórica de existencia y de resistencia de más de 530 años, y que en este proceso obviamente ha sido importante la creación de una instancia política que es el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, considerado como un brazo político de la CONAIE, pues en ese entonces, para la creación, considerado como un instrumento para poder avanzar con una propuesta, con un proyecto político de transformación, con un proyecto que permita buscar las condiciones más dignas para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Principalmente, pues representa esta instancia política a la clase explotada, a la clase desposeída de las políticas de Estado. Entonces, nosotros, dentro de este proceso, la CONAIE, pues siempre en la historia ha planteado un proyecto incluyente. No se trata, por favor, decir al país, a todos los oyentes, de que no nos vengan a confundir de que la CONAIE tiene quizás una posición sectarista. Para nada, todo lo contrario. Las luchas históricas ha logrado, el país sabe, la ciudadanía conoce que entre una de las propuestas frente al neoliberalismo fue la construcción de un Estado plurinacional, y eso se hace efectivo a través de las luchas en el año 2008, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución, de los principios de la pluralidad, los principios de la interculturalidad. Entonces, no hay nada que sea indigenista, no hay nada que sea sectarista, sino el día del 27 sucede que era importante y sigue siendo importante hacer un debate interno, porque es fundamental consensuar planteamientos, ejes que tenga que ver para la continuidad de la construcción del Estado plurinacional. No se siente, ¿cómo le digo? No se sentiría bien, en función de la democracia ecuatoriana y de la institucionalidad democrática de nuestro país,
liderar la CONAIE, esta convocatoria abierta a la gente que caramba, sufrió un revés emotivo, incluso fue con buenas intenciones, y en las pantallas de televisión se vio a todos los sectores, a los tiempos cohesionados para discutir una agenda que me parece muy interesante y que replica, más bien, ratifica los puntos por los que todos están luchando. Pero esta consigna de no la derecha parece que es la que primó. Y además, ese juego medio virtual que utilizó el presidente de Pachacuti para compararles con los borreguitos y con los lobos, feroces los lobos. Sin embargo, ahí estaban unos lobos no tan feroces, la Caperucita Roja, todo el mundo intervino y se fue al traste, digamos, esta iniciativa tan necesaria, mi querido Jorge, para recuperar el liderazgo, por lo menos llamémosle de la centroizquierda en el país. De lo contrario, pues, están facilitando el dominio que podría estar perseverando con otros nombres en la cúpula del actual gobierno. ¿Qué le parece a usted mi sana reflexión? Ojalá, yo no tengo ningún interés, pero diga usted con toda franqueza, ¿en qué falló seguramente Fanny Campos, seguramente las personas que asistieron? Diga usted, el señor general Paco Moncayo siempre se ha distinguido por estar inmerso en estas reuniones de conjunto, ¿no? En estas manifestaciones plurales. Allí parece que usted se dejó impresionar y manejar por el presidente del Pachacuti, del movimiento Pachacuti, y solamente primó el discurso de él, que era rechazar a los demás. ¿Esto usted le debe realmente una explicación al Ecuador? Sí, mire, son de pronto intenciones, digamos, en buen sentido. Es un tema interno que hay que superar, estamos en ese proceso. Es importante que se resuelva algunos temas internos del movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, y que justamente estamos en ese camino, vamos a superar. Siempre nosotros actuamos con positivismo. Este momento en el país, la coyuntura, hace necesario la unidad de el país. Pensar en el país es fundamental. No creo que es el momento de sentarnos a entender o, digamos, a llegar a un campo moral, decir, bueno, aquí la derecha, centro, izquierda. Yo creo que aquí hay temas de carácter político, económico, que hay que debatir y que hay que poner a resolver temas de fondo. Sí, más allá que pensar izquierda, derecha. Por ejemplo, nosotros tenemos planteado un eje fundamental, el tema del extractivismo, por ejemplo. La cuestión de cómo van haciendo en caso de Tundaime, en caso de los otros sectores que están siendo, digamos, atentados para la destrucción de la naturaleza, por ejemplo. Nosotros eso de manera frontal hemos dicho, no estamos de acuerdo con el tema del extractivismo. Es un eje que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del agua, la tierra, la tecnología, crédito, la comercialización, que es un tema económico que hay que debatir. En ese campo vamos a discutir. Son estos temas que ha sido necesario, ¿no es cierto?, de seguir consensuando primero a nivel interno, y que justamente estamos trabajando, y que finalmente pues decir que hoy por hoy la construcción de una agenda programática
que dé una respuesta a resolver los problemas de carácter económico. Imagínense, estamos sufriendo en el país un efecto de la irresponsabilidad de un gobierno de la Revolución Ciudadana, que vamos a enfrentar una deuda externa que pasa de más de 40.000 millones de dólares. Se nos ha ido quitando de manera sistemática los derechos ganados en la historia, como es la educación intercultural bilingüe, como es el mismo CODEMP, entre otras instancias importantes que para el movimiento indígena, para la CONAIE, para el movimiento Pachacutic, es fundamental, ¿no es cierto?, consensuar primero a nivel interno y que eso dé la posibilidad de poner una propuesta alternativa al país. Esto tampoco estamos diciendo que el movimiento Pachacuti es solamente de los indígenas o de los campesinos. Todo lo contrario, esta instancia en el marco de los principios de la interculturalidad, en los principios del pluralismo en el país, es fundamental escuchar, entender obviamente el pensamiento de los otros sectores, y eso se demostró en el año 2015, en el mes de agosto, cuando no necesariamente estábamos en las calles los campesinos, los indígenas, sino estaba el sector urbano, el sector mestizo, los estudiantes, la clase trabajadora, la clase obrera, las mujeres, los jóvenes. Ahí estábamos en las luchas, y esas luchas se debe transformarnos, ¿no es cierto?, como un eje político para la transformación de este país. Entonces, no nos vamos a quemarnos del tiempo, quién es de izquierda, quién es derecha. Aquí lo que necesitamos es, obviamente, determinar o consensuar los temas de carácter político, de carácter económico, y dar una respuesta al país. Y es, vamos a seguir trabajando, pues, pero esto es importante también, respetar las instancias de las estructuras históricas que tiene el país. La CONAIE no es de ayer, no es de ahora, y tampoco responde a cuestiones de carácter de una coyuntura, sino responde a un planteamiento político de lucha, y eso es la que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir discutiendo, analizando. Existe una agenda, pues por supuesto, para estos días que hay que discutir. Nos está sorprendiendo favorablemente, es un cambio de discurso impresionantemente halagüeño, diría yo, porque tiene matices de pluralidad, y la democracia se refleja en el respeto a las ideas de todos, y ese es el conjunto democrático que ustedes deben estar propiciando. Qué buen discurso, ha cambiado radicalmente. Ojalá no retorne este otro que estaba recordando hace contados instantes. Vea. No. El discurso, señor, el discurso de los borreguitos y el discurso del... Exactamente. Los invitados que a lo mejor algún rato, cuando la asamblea decida, se puede dialogar, conversar, debatir, pero en este momento lo que se acordó es reunirse con los sectores afines, y sectores afines son los trabajadores, los maestros, los comerciantes, los campesinos, los indígenas, la sociedad civil y todos los sectores. No es responsabilidad de los invitados, eso no se acordó el 28 de diciembre, por eso es la confusión de la asamblea, que este rato se encuentra completamente incómoda. Este fue el discurso que a todos les dijo hasta lueguito, tengan la bondad de desocupar la cancha, esto es solamente un asunto nuestro, y yo creo que allí el señor Pérez Guartambel se equivocó del medio a la mitad, y construyó una suerte de frustración para una generalidad de dirigentes que fueron a la cita con otras ideas y con otras intencionalidades en bien del país democrático, auténticamente democrático. Pero
estos elementos los que hay que evitar, y usted en este caso es el principal líder del movimiento indígena de este mismo momento, por las condiciones en que la CONAIE siempre ha recibido, al igual que Pachacutic naturalmente, el respeto de la ciudadanía urbana. Así es que yo le felicito. ¿Y para cuándo podrían, seguramente convocados por más dirigentes para que la cosa igualmente tenga connotación pluralista, que más dirigentes suscriban una convocatoria para que todos puedan unirse a solucionar problemas indigenistas internos y luego, pero sin parar en la puerta a nadie, sin detener a nadie porque no hay ningún derecho, todos tienen o tenemos la posibilidad de intervención. Pero, ¿cuándo podría ser esto, mi querido Jorge? Sí, mire, quisiera dejar algunas cosas, ¿no es cierto? Claro, que una vez más insisto de que nosotros no tenemos una posición indigenista. Insisto de que los principios de la interculturalidad debe reflejarse en los hechos. Exactamente. O sea, usted aclara o esclarece esta mañana que no es la CONAIE una entidad sectaria. Para nada, nunca ha sido sectarista. Por eso hemos planteado el proyecto político de que este país no solamente sea el sector campesino, o indígena, sino este país se transforme en un país de que tenga que ver, digamos, los diferentes criterios y se pueda, en la diversidad de culturas, en la diversidad de pensamiento, podamos construir un Estado plurinacional. Pero eso no significa, ¿no es cierto? Eso no significa de que tampoco ecuatorianos, los que me están escuchando, con todo respeto del caso, tampoco vamos a permitir que oportunistas de pronto, después de las luchas sociales, ¿no es cierto?, que tengan que decir, bueno, ustedes estén ahí para que simplemente pongan muertos, pongan heridos, ustedes duerman en las calles defendiendo, ¿no es cierto?, la democracia, defendiendo la voz de perder el miedo en este gobierno, y otros vengan a decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a decidir el tema ya de las elecciones, tema de las candidaturas. Sí, vamos a la alianza, pero yo soy el candidato. Jorge, ¿qué características tienen los oportunistas para identificarlos a plenitud? Mire, yo creo que ahí debemos dejar bien claro, ¿no es cierto?, de que ahí se irá viendo, no podemos este momento decir que quiénes son, no, ahí se irá viendo, el país sabe, ¿no es cierto?, que en este instante o en esta coyuntura es importante ir generando, ¿no es cierto?, propuestas, ir generando análisis, pero que permita construir un programa de gobierno y que en ese programa de gobierno estén dispuestos, ¿no es cierto?, a renunciar posiciones y respetar el mandato del pueblo. Yo creo que aquí el año pasado, en agosto, había tantas personas que estábamos en las calles y de hecho nosotros muy reconocidos al sector urbano, cuando estábamos en el arbolito, habían madres de familia, padres de familia, jóvenes mestizos del sector urbano de la ciudad capital, me refiero, cuando venían jalando unas ollitas, venían llevando una comida. O sea, debemos a esas instancias y que ellos sean también que puedan tomar decisiones, que ellos también puedan tomar, que se pueda opinar para que pueda a la final, ¿no es cierto?, llegar a determinar cuáles serían las mejores alternativas, cuáles serían las mejores figuras que pueda llevar adelante, no como persona, sino que pueda llevar adelante una propuesta y un plan de gobierno a resolver los problemas que hoy tenemos que enfrentar. Excelente, muchísimas gracias. Le mando un abrazo y creo que la generalidad de la ciudadanía ecuatoriana ve con agrado este momento de gran reflexión y de recambio
que usted mismo se ha autoinstaurado, digamos, y eso nos da un contento especialísimo. Esperábamos de usted esa reacción, Jorge, porque la responsabilidad que usted tiene es inmensa, es grande en un momento en que la nación requiere de una cohesión profunda de todos los sectores nacionales patriotas. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, señor Herrera. Siempre será bienvenido a la cadena Democracia, como es obvio. Las cosas han cambiado radicalmente, pero no sé si permitirá este recambio don Pérez Guartambel. ¿Qué dice Auqui Tituania? Bueno, este contenido lo vengo escuchando desde el año 90 que yo retorno al país, me sumo a las filas del movimiento indígena, fui su director financiero. ¿Usted quiere decir que yo lo que he escuchado es un disco rayado? Es un disco rayado, sin duda. Y hay que hablarle al país con toda la claridad. Este discurso es para cada instancia en la que convenga. Si es que estamos en otro escenario, el discurso de esa mañana vuelve a resonar. Le aseguro que las próximas semanas volverán a la contradicción. ¿Pero usted no está cargado de prejuicios? No, para nada. Le estoy dando un testimonio desde adentro. Yo he vivido, es más, como quichua, otavaleño, cotacacheño, yo siempre perteneceré a la Confederación de Nacionalidades. Por el momento está en manos de una dirigencia que ha radicalizado un discurso, pero yo confío que más adelante vendrán nuevas generaciones en las que nos convoquen a trabajar a profesionales, a dirigentes, a lideresas y construir ese verdadero movimiento político y social que es la CONAIE. ¿Y cómo podía para lograr el desarrollo nacional? Cohesionar las visiones no se puede del todo, ¿no? Pero sí unificar una estrategia, unificar un discurso especialmente con el que puedan presentarse y captar la simpatía de la gente que otrora, recuerdan ustedes, en cada una de las ciudades ecuatorianas, cuando ingresaban los indígenas, oye, era una ovación y era un apoyo increíble. Muchos imaginamos que ahí estaba la esperanza cívica de nuestro país, pero se dividieron, como ahora. Es que no olvidemos que en cada gobierno los dirigentes han caído en una suerte de negociaciones que han logrado cargos públicos, embajadas, proyectos, dinero, representaciones en el exterior. Y obviamente le han hecho el juego a estas prácticas divisionistas. Y sin embargo han vivido del discurso del movimiento indígena y de los pueblos y nacionalidades. Por eso yo recalco. De ellos hablaba precisamente Jorge. Jorge Herrera decía que hay un pocotón de vivos oportunistas. ¿Dónde están? Yo le pedí incluso cuáles son las características. Tienen que identificar. De pronto a usted no le estarán ahí indiciando como oportunista o algo por el estilo algunos sectores que son manifiestamente contrarios a sus políticas que nosotros en lo personal las hemos respaldado. Sí, nosotros hemos demostrado una militancia seria, una militancia política madura, que le ha dado luces al país. Es decir, desde las filas del movimiento, respetando las instancias y también aceptando los errores. Me refiero, por ejemplo, a la alianza apresurada que se hizo con Lucio Gutiérrez. Nosotros veíamos que no es por ahí el camino. Advertimos adentro, nos peleamos adentro, sin embargo se impusieron. Desde ahí comenzó la desconexión, ¿no? Efectivamente. Luego también que recuerden que Cotopaxi y la señora Lourdes Tibán y su grupo le llevó a Rafael Correa a un congreso autónomo de Pachacuti. Cuando hubo una controversia, si él saludaba en inglés, en quichua, yo le saludaba en inglés a Rafael Correa, y eso está registrado. Ellos fueron también los responsables de que el movimiento no presentara una opción fuerte con alianzas estratégicas a nivel nacional.
Entonces, sí ha habido una práctica... Equívocos simultáneos, ¿no? Efectivamente, y por eso yo decía, ojalá no sea como la frase célebre de un político mexicano, que no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Hoy nos dicen que están abiertos al diálogo, al pluralismo y Tal todo. vez se dieron cuenta de que les fue mal con esa actitud de los borreguitos y de los lobos feroces, ¿no? Sin duda, yo pienso que la dirigencia actual, y usted mencionaba también a Cholango, deberían empezar pidiendo perdón al Ecuador por lo que hicieron para llevarle a Rafael Correa al gobierno, y ha sido un desastre, Sí. En todos los sentidos. Por lo tanto, nuestra Tal propuesta... vez a Humberto le satisface verle de diplomático a su cuñado, ¿no? Sí, yo pienso que en los acuerdos están estos precisamente, ¿no? Lo de los nombramientos y cargos públicos. Pero bueno, ya juzgará, va a venir una fiscalización. No insistamos en aquello. ¿Verdad? Exactamente, va a venir una fiscalización al gobierno y van a salir todas las cosas que como movimiento humanista gente, precisamente usted si me da un minutito, preguntaba, ¿qué es el movimiento humanista? Son los sectores barriales, los sectores populares, empresarios, ecologistas, estudiantes, jubilados, artesanos, y también que están de todos los sectores. Todas esas fuentes de adhesión. Tenemos ¿Adeptos? una fuente importante de adhesión, efectivamente, y el movimiento humanista se propone ser protagonista en las próximas elecciones. Ya. Estamos en conversaciones, creo que hay una estructura que está fluyendo a favor de conformar realmente una unidad que fluya. Yo no creo que el Ecuador tengamos solo 2 candidatos. Van a haber más de un candidato por los diferentes sectores, y en ese sentido Entonces, lo que hemos trabajado... Va a ganar el señor vicepresidente de la República actual. No se crea, el Ecuador no quiere que venga alguien que le guarde las espaldas, ¿no? Que le guarde las espaldas, que tape todos los problemas de la corrupción, de la ineficiencia. El Ecuador quiere un cambio, el Ecuador quiere gente nueva, con experiencia, probada, para que salgamos adelante, ¿no? Con todos los programas sociales y económicos que el Ecuador necesita. A ver, Fanny, lo último. A mí me parece muy importante el recambio que ha introducido a su discurso. Usted también es espiona y nos va a decir qué es lo que siente escuchándole el discurso tan pragmático y tan acertado que nos acaba de entregar el líder de la CONAIE. ¿Sabe que son 20 años del movimiento Pachacuti, del instrumento político? Y el tema del discurso del compañero yo felicito. Pienso que el resultado del 27 de enero les llevó a meditar más. Pero como dice Auki, se escucha, pero las acciones son diferentes. Muestra de eso es que cuando se da esta reunión con todos los sectores políticos y los sectores organizados, lo primero que se tiende a pedir es la cabeza de Fanny. Porque Fanny se reunió con la derecha y pues no es permitido reunirse con la derecha. Pero yo digo, yo soy de una izquierda, de una izquierda tolerante. Es que le dicen que es de una izquierda derecha. No, soy de una izquierda tolerante, de una izquierda que sabe muy bien la reivindicación de los pueblos, de las nacionalidades, sabe muy bien de las movilizaciones, porque también fui parte de ese proceso. Pero eso implica a que tenemos que caminar con pasos firmes frente a un gobierno que se está acabándose con las libertades, con el tema económico. Una izquierda que tenga esa firmeza de decir hoy necesitamos afrontar la lucha contra la corrupción. Y en esta hoja de ruta también hablábamos de asumir la defensa de los derechos humanos, de los colectivos de la naturaleza y avanzar hacia las varias equidades necesarias, estableciendo el diálogo, pero con todo el país. Una izquierda que sienta la necesidad de mirar que una madre de familia no tiene que llevar a una izquierda nada sectaria, como yo una le decía. Izquierda que se ponga a meditar que los chicos que no pueden entrar a estudiar a la universidad se queden sin estudios y sin hacer nada en la casa. Una izquierda que la esperanza... Tenemos a una juventud realmente una izquierda que necesita en la ocio, alternabilidad.
Una izquierda que necesita de nuevos liderazgos, que aquellos liderazgos que estuvieron en Pachacutic nos sirvan de ejemplo, tomar lo bueno y dejar lo malo a un lado. Una izquierda que no sea rencorosa, porque no los ecuatorianos tenemos la culpa de lo que sucedieron. Pero estamos frente a una crisis que el país necesitamos la unidad, pero la unidad primero en un plan estratégico. Las candidaturas, las alianzas tienen su propio espacio interno en Pachacutic Nacional. Y acá, los candidatos que van a ser electos tienen que ser en las bases, desde la comunidad, el cantón, la parroquia, la provincia, y de ahí viene la nacional. Antes no se lo hacía así. Antes era otra manera de elegir. Y por eso es la gran equivocación. Y cuando dicen, lo de Lucio Gutiérrez empieza a dividir el movimiento indígena y el movimiento Pachacutic, porque nunca hubo una propuesta de gobierno, una propuesta pensando en el país, sino solo pensando en los ministerios, los que vamos a acoger. Esa izquierda es la que en el comité ejecutivo está hoy, frente a la perspectiva de seguir haciendo un trabajo diferente, un trabajo en donde enmarque a las juventudes, a los hombres, a las mujeres, que empiecen pensando que es necesario este cambio, que si seguimos como estamos, pues no vamos a seguir vivos. Estamos informando. Ustedes deciden.